Buenas tardes, profesora Ladro. Gracias Buenas por tardes. recibirme en nuestra materia, aplicaciones informáticas, y queremos hacerle muchas preguntas con respecto a lo que estamos haciendo sobre receta estándar, a ver si nos puede dar una mano con esto de cómo completamos algunos campos, pero en realidad no es como porque eso lo resolvemos con una función o con una fórmula. La cosa es por qué estamos haciendo esto. Ok, bueno, con todo gusto. Vamos a tratar de entender en qué se fundamenta una receta estándar. La receta es la base de poder administrar y controlar un establecimiento gastronómico. Es la expresión misma de todas las decisiones que se toman adentro del establecimiento. Los establecimientos se administran a través de un menú. Cuando el dueño del local o la empresa, los directores determinan una planificación a largo plazo, la determinan para llevarla a cabo a través de un menú. El menú les va a permitir controlar el negocio, dirigirlo y gestionarlo. El menú baja con una intención manifiesta del tipo de negocios que se decidió llevar adelante. Las personas que lo van a elaborar, las personas que lo van a gestionar, aquellos que van a comprar las materias primas, ya tienen determinado cuál es la idea del menú que representa el negocio que van a trabajar en él. Con lo cual, estas personas que decidieron a largo plazo determinan una serie de recetas que a través de las personas que las van a elaborar y sus colaboradores son las más eficientes para poder llevar adelante el emprendimiento. No solamente la receta está estandarizada dentro de la gastronomía, todos los elementos que actúan son estándares. El plato, por ejemplo, es un elemento estándar. Lleva el contenido de un menú, pero su medida está determinada para ser siempre la misma. Esta medida estándar de un plato playo me permite tener en cuenta que la ración que voy a presentar va a tener 280 gramos de contenidos y una salsa que puede acompañarla de unos 90 centímetros cúbicos para el caso de una pasta. Si la cantidad que hago es muy más grande de 280 gramos, no va a entrar en este plato. Si es muy chica, va a quedar muy mal presentada. Y con Entonces, eso, por ejemplo, yo puedo sacar la cantidad de porciones que me alcanza. sí, yo sé que si la receta me dicta 4 porciones, me está diciendo que van a ser 4 platos como este. Perfecto. Si es el producto que estoy proponiendo, es un plato principal. La medida para un plato principal son 26 centímetros. Bien. Si yo puedo pensar en una idea estandarizada, tengo que tener el éxito si logro pesar todo lo que va a ir en este plato. Por Bien. supuesto, con las reducciones que puede haber al cocinar, con los desperdicios y una serie de acciones que ustedes van a tener que tener en cuenta para llegar a, de lo que compro a granel, cómo pasa por unidades y me llega un plato en sus reducciones posibles. Quiere decir que hay un dato importante. Las medidas de los continentes, es decir, de los platos, ya están estandarizadas también. Son parte de la receta estándar, para decirlo de alguna manera. Porque nunca voy a cambiar de plato. Puede ser hondo, puede ser playo, pero siempre van a tener las mismas medidas. Con lo cual, si yo peso la porción, me está cantando si lo estoy haciendo correctamente o no. Bien, perfecto. Otro detalle importante es tener en cuenta cuánto líquido tiene que llevar cada receta. Y otro éxito es poder medir a través de litros, centímetros cúbicos, como para poder llegar a qué medida tiene cada cosa. Claro. Es importante saber cuántos huevos llevan, pero a veces los huevos tienen diferente dimensión en centímetros cúbicos, porque pueden ser más grandes, más chicos, y eso va a variar también.
Es interesante saber que cuando le compro a un proveedor y siempre me atiende el mismo proveedor, me está entregando la misma medida de cada cosa a granel que compro. Bien. Es un detalle. Bueno, tal vez entonces podríamos ver algo con respecto a la planilla y justo sobre el tema este de lo que le compro a los proveedores, ¿sí? Sí. A ver, capturo la pantalla para ver esto de justamente la planilla que estamos trabajando. Bueno, por ejemplo, acá yo tengo proveedores. Bien. Que dije, bueno, para mis recetas voy a necesitar estos ingredientes y tengo que ir a comprar. Entonces, a mí me resulta que es, por los cálculos que hay que hacer en la receta, justamente, muy necesario sacar el precio por unidad. ¿Por qué es así? Porque de alguna manera me permite ver el costo unitario de un plato, o al menos de 3 porciones. Si hago el cálculo de dividirlo por 3, tengo el costo unitario de cada plato. ¿Por qué es importante tener el costo unitario de cada plato? Porque en dimensión, sin tener en cuenta valores de precio, ya me está diciendo cuántas veces se repiten las cantidades de cosas de cada artículo. ¿En peso o en centímetros cúbicos? Perfecto. Y fíjate más, hasta podría decir en dimensiones, porque de esto me va a poder salir, por ejemplo, la idea que una porción de sorrentinos cortados con el mismo molde que siempre utilizo van a ser 6 sorrentinos que tienen 22 gramos de masa y a lo mejor su cobertura en harina son, 22 gramos o 26 gramos de ingrediente y otro tanto de porción en cuanto a gramos de masa. Con lo cual, 6 unidades me pueden dar la respuesta a que esta dimensión estandarizada quede bien presentada en los 6 sorrentinos que estoy poniendo de porción. Perfecto. Entonces, por ejemplo, el precio unitario, si yo sé que, por ejemplo, un maple trae 30 unidades, es muy necesario quizás sacar el valor del precio unitario acá, ya sea en unidades, en litros, en kilos, con estas medidas estándar que hay que tener para la cocina. ¿Por qué sería? Porque en la receta, vamos a buscar una receta a ver si justo encuentro una que tenga huevo. Acá, por ejemplo, ¿qué valor unitario iría? ¿El valor del maple o el valor de un huevo? El de la unidad, de un huevo. El de la unidad. A mí también me parece que sería mejor la unidad, y yo lo digo desde Excel y después lo explica desde el lado de la receta estándar formal, ¿no? Porque si no acá, cuando hago el cálculo, tengo que empezar a ver, además de sacar la cantidad por el precio unitario, acordarme que lo tengo que dividir por 30 porque el maple traía 30. Entonces tal vez sería más piola venir acá y ya directamente hacer la cuenta de cuánto vale un huevo y en la receta estándar acá poner cuánto vale un huevo, no los 30 y después hacer el cálculo dividido 30. ¿Es así? Bien, es así. Bien. Es así. Bueno, la idea entonces sería tratar de hacer los cálculos lo más fáciles posibles y quizás dejar acá en los proveedores listo cuánto vale por unidad. Por ejemplo... Si yo dejo todos los cálculos preestablecidos, tan solo lo que va a variar es el precio de las 30 unidades. Claro. Y, por ejemplo, acá cuando yo compro a granel, por ejemplo, que la verdura la puedo comprar a granel y no por kilo, ¿sí? También conviene dejar el precio expresado acá por kilo, siempre por unidades, como está en esta columna. Si compro a granel, yo tendría que tratar de llevar el valor al precio
de los ingredientes que componen esa receta estándar. ¿Qué quiere decir? La cantidad de gramos que necesito para hacer esa cantidad de receta, sean para 4 platos, dividiéndolo después por 1, como me indique la cantidad de la receta que salen en porciones, pero yo tengo que tratar de tener el precio por unidad de plato establecido. ¿Cuántos gramos lleva de ese producto ese plato? Bien. A lo mejor ahí en la verdura tengo alguna complicación más a tener en cuenta, que es desperdicios, peso neto, ¿sí? Y una serie de cosas como para establecer que del valor de compra al valor unitario, a lo mejor en el camino hay algún porcentaje que se pierde en el hervir, o se pierde en el recorte, o en el desecho. Claro. Tal vez, acá, por ejemplo, poner tomar esto como medida estándar, de decir, de volumen litros, de peso kilo, Sí. y después cuando uno viene a la receta dice, por ejemplo, 25 gramos, pero acá poner el precio por kilo, y acá que haga el cálculo. Sí. Por ejemplo, podría... Sí, sería válido, y a lo mejor por sí es conveniente, y a lo mejor después en la práctica ir viendo qué porcentaje de desperdicio tengo de ese producto, como para poder cargar una base de adecuación del producto. Pero bueno, para arrancar, puedo arrancar de esa manera. Bien, en el modelo que recibieron los alumnos, tienen acá varios ítems para completar, y la idea sería que sepan por qué tienen que completar todo esto que está acá, para después sacar el precio tanto del costo del plato en sí mismo como el precio de venta. Bien. Esto lleva un cierto grado de reflexión, que está dado por lo que la historia me dice que se va a repetir en una receta ya de un plato conocido, y que podríamos tenerlo tomado como si fuese un convenio, una convención, que ya me dice la práctica qué porcentaje de materia prima tengo en un producto determinado habitualmente. ¿Sí? Es un concepto un poco más general, que hay que verlo para después ver en este caso en particular, que es la receta estándar. Pero habitualmente en un establecimiento gastronómico, el porcentaje de materia prima es de aproximadamente el 30%. No es una cifra que uno diga, bueno, porque sí, tiene una explicación. Habitualmente el negocio va a ser sustentable siempre y cuando se respeten una serie de márgenes. El margen de la materia prima, en términos generales, es del 30% del total de la venta. Del total del precio de un producto vendido, la materia prima habitualmente es el 30%. Más, menos. Algunos tienen más porcentaje, otros tienen menos porcentaje. Si vos hablás de una casa de comidas que vende pizzas, puede ser que la materia prima baje. Si vende mariscos, la materia prima sube. Pero son decisiones del producto que se expone en el menú, como para el tipo de restaurante que se tenga. Y ahí lo que me permite ese porcentaje que figura en la receta es decir, estoy controlando que se cumplan los parámetros generales del negocio. Bien, entonces, por ejemplo, acá se ve una receta vacía en este momento, compartida. Hay una receta vacía. Bien. Y hay algunos márgenes marcados con un porcentaje que ya están establecidos como criterios de convención. Eso era lo que mencionaba anteriormente. Exactamente. Bien. El margen de error o variación y el costo de la materia prima establecida. Ustedes le están poniendo un valor que es el adecuado para tener en cuenta el costo de materia prima de un producto. Por ejemplo, en este casillero en particular, en F19, en esta celda, cuando dice costo total de la materia prima,
Sí. Por eso es todos los cálculos que estaban en esa columna previamente. O Sí. sea que el costo total sería la suma de todos X los valores pesos. anteriores que se Sí, una calcularon sumatoria de valores, sí. de acuerdo a la receta que elegimos. Cuando Y si dice yo, margen, perdón, y si yo tuviese en cuenta cuál es el precio del producto expuesto en el menú, la división entre el costo total de la materia prima y el precio de venta es un ratio, un indicador que me dice que pertenece a ese total de venta el 30% como costo de materia prima. perfecto. Vamos entonces, ahí se va entendiendo que va significando cada uno de estos ítems que están acá. Creo que está claro para los cálculos que este es el valor de todo lo anterior. Cuando Sí, dice margen de error o variación, ¿por qué sí. está calculado que es 10%? Es lo que hablábamos antes cuando dijimos puede haber una pérdida por cocción o una pérdida por el tema de que los huevos tienen cáscaras que hay que tirarlas y las verduras muchas veces tienen cáscara que hay que pelar y no está dentro del precio de lo que lo compré. Con lo cual es este margen de error o variación que toma aquí con el 10% del total. Entonces, de acuerdo a esto, lo que se puede inducir es que este margen de error hay que restarlo con respecto a todo lo que yo calculaba. Si yo calculaba algo determinado, ¿esto es una pérdida? Hay que restarlo del valor de venta, pero hay que sumarlo al costo del producto. Perfecto, ahí está bien aclarado. Cuando digo costo total de la preparación, Es la suma del margen de error más el costo de la materia prima. muy bien, perfecto. Y ahí se ve perfectamente lo que estábamos hablando recién. Y si esta receta estándar que vos estás exponiendo fuese para 4 porciones, yo tendría que hacer una división por porción de 4 para el segundo resultado que está a continuación. Por pero con eso vamos a tener en cuenta también entonces que como acá en algún lugar de esta receta decía, creo que en algún lugar acá me parece que falta, en algún lugar de la receta tendría que estar diciendo para cuántas porciones es. Sí. Así que directamente esto lo tiene que calcular de acuerdo al contenido de la celda que diga eso. Ahora, A mí me gustaría poner esa indicación, es muy interesante tenerla en el título del producto. Sí, por eso digo, acá me parece que está faltando algo. Sí. Yo podría poner ahí, para un ejemplo, sorrentinos. Sí. Sorrentinos al fileto, receta para 4 porciones. Pero en Excel no se puede poner receta para 4 porciones. Una Bueno, celda tiene que tener la variable alfanumérica que corresponda a porciones y otra que diga, por ejemplo, 4. Sí. Para después, con este valor, poder hacer los cálculos. Sí, señora, es correcto. Entonces, cuando diga costo por porción, va a ser el costo total de la preparación dividido el contenido de esta celda. Correcto. Bien, ¿cómo aprendemos? Vamos de a poco. Entonces, cuando acá en esta receta me dice el porcentaje del costo de materia prima establecida 30%, ¿de dónde sale ese 30%? ¿Qué es? Es justamente un cociente dado entre el costo de la materia prima totalizado en esa preparación y el precio de venta. ¿Y qué simboliza ese 30%? ¿Para qué me sirve? Me sirve para poder llevar adelante la dirección, el control y la gestión y la administración del negocio. Aunque esto es un pequeño átomo del todo, si yo puedo cumplimentar una suma de átomos bajo estos preceptos, el total me va a decir que el porcentaje de venta es en general el 30%, sobre todo lo que vendí durante un mes. Yo puedo trasladar este pequeño caso a la suma de todos los casos de la venta del negocio. Para un ejemplo, si cuando hiciese toda esta operación, cuando sumo todo el mes, el costo de materia prima me arroja por estadística el 40%,
me está diciendo, hay algo que estás haciendo mal. Bien. Sí. Entonces, por ejemplo, en esta planilla en particular, representa que dice el 30% del costo de la materia prima establecida, va a sacar el cálculo del 30% ¿de qué? ¿Del costo por porción? Del costo por porción, del producto que estás teniendo en cuenta en la receta estándar. Perfecto, entonces es el costo por porción y a eso le tengo que agregar un 30%. A ese costo por porción le voy a tener que agregar una serie de porcentajes que no están dentro de la receta estándar en forma definida y que tienen que ver con otro costo diferenciable dentro del valor de venta, que puede ser la mano de obra o los costos indirectos de fabricación, dos grandes rubros de los tres costos que se conocen. Este es el de materia prima. Bien, entonces quizás eso lo pueden ver en otras materias en particular, ¿no? Y profundizar mucho ahí. Y aquí, si tenemos en cuenta que un tercio es materia prima, podemos contemplar que hay un 70% de diferencia que está dado por el precio del producto y una serie de factores que desconozco en principio. Pero digamos que ya ocupa un 30% el costo de materia prima. Quiere decir que los otros factores, con el beneficio incluido, serían el 70%. ¿Sí? Bien. Es un dato. Bien. Entonces el precio potencial de venta podemos ponerlo como el costo por porción más el porcentaje mencionado anteriormente. Sí. 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 ¿Y por qué diferencia puede haber entonces entre el precio potencial de venta y el precio real de venta? Una buena pregunta. El precio real de venta es una sumatoria de costos. Pero para decirlo de alguna manera, el precio potencial de venta no lo fijo yo, lo fija el mercado. El precio potencial de venta es el precio que está vendiendo mi competidor el mismo producto. Bien. Bien. Y el precio real de venta es el que estoy sacando a partir de esta receta. Sí. Sí. Estaría definido por esta receta más una serie de costos que tengo en mi negocio que yo puedo dominar. Perfecto. La materia prima, la mano de obra y los costos de fabricación, la luz, el gas, son porcentajes que yo puedo dominar. La decisión del precio de venta en el mercado de mi competidor yo no lo puedo dominar. ¿Y qué pasa si mi precio real de venta es superior al de la venta del mercado de mi competidor? Tengo que hacer una serie de ajustes para poder ponerme en competencia con esta receta que yo propongo en base a lo que se fija en el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Tengo que cambiar por cantidades, o tengo que elegir otros proveedores, o tengo que buscar otras formas de comprar que me permitan producir la misma velocidad de carrera que tiene el competidor. Me imagino que nunca sería bajar la calidad del producto. Sin bajar la cantidad de producto, porque yo tengo que buscar siempre un equilibrio que está dado por tres cosas, según lo indica claramente Feijó. El equilibrio comercial, el equilibrio humano y el equilibrio financiero. El equilibrio comercial justamente define los estándares de calidad que el cliente está dispuesto a pagar para este producto. Si yo lo bajo, el cliente no lo va a consumir y yo estoy en desequilibrio en lo comercial. Perfecto. Eso lo podemos ampliar más con el libro de este autor, que después lo ponemos en la clase también. Sí, sí. ¿Sí? Página 29 para ser exacto. Perfecto. Vamos a la siguiente. Cuando dice porcentaje real de costo de materia prima. Si ya hice el costo de materia prima en la celda F19, acá. Cuando hablo de porcentaje real, ¿por qué real? Si yo ya lo hice arriba. Este porcentaje me está diciendo si lo que hice arriba hice bien los cálculos o no. Y a lo mejor puede expresar
algunas diferencias que no contemplé y que tienen que ver con el hecho mismo de que cuando peso la porción, veo si no estoy usando más huevo del que había definido en la porción. Puede estar dado por ahí. Perfecto. Puede ser cubrir una diferencia que a lo mejor puede darme lo que se podría conocer como un margen de error. Bien. Que también estaría definido a lo mejor en un pequeño porcentaje, no sé. Puede tener contemplado que este tenga un 3% más de margen de error que el de abajo, que el de arriba. Bien. Digamos que para esta etapa de las cursadas de los alumnos, este ítem nos está excediendo un poco. Creo que tendríamos que saber un poco más de otras materias como costos y profundizar por ahí, ¿no? Sí, creo que sí. Bien. ¿Qué valores de IVA se manejan en el mercado gastronómico? El IVA es el 21% del producto. El tema es que aquí el IVA es un 21% del costo del producto, con lo cual yo podría tomarlo en cuenta el 21% y ya tenerlo como un valor que hay que sumar al producto que voy a vender. Bien. O sea que aquí podría hacerse del precio real de venta más el costo real de materia prima, multiplicarlo por 1,21 y me estaría dando el costo total del precio, del precio del producto con el IVA incluido. Así que finalmente estamos llegando al precio que se publicaría en la carta, ¿no? Sí. ¿Con esto? Sí. Así que podríamos decir que sería entonces... La diferencia entre el 70% calculado de ese 30% que tengo como dato. Bien. O sea, sería una regla de 3 simple. El precio va a ser una incógnita que debe contemplar un 30% de materia prima y un 70% de diferencia, para decirlo de alguna manera. Y ahí también hago el cálculo y le agrego el IVA directamente. Sí, exactamente. Y ya estaría. Sí. Ahí hay un dato que es importante, que me vuelve a cerrar lo que empezamos a hablar. El peso en gramos. Y ahí estoy teniendo el tamaño de la porción que va a ir al plato. Este peso en gramos, ¿se puede calcular directamente de la planilla de todo lo que haya estado acá? Sí. Por ejemplo, acá. Sí. ¿Y cómo se haría, por ejemplo, si algo está expresado en litros? Pesa. Bien, se pesa. Y el litro y el gramo, por convención, tienen la misma proporción. Si vos mirás la jarra medidora, cuando ves litros y gramos, centímetros cúbicos y gramos, en los elementos que son ingredientes de un plato, están en la misma escala. Aunque en diferentes escalas, están en el mismo margen, en la misma línea. Sería interesante buscar en casa una jarra medidora y revisarla en este momento, ¿no? Para darse cuenta de eso. Para entender esto, es interesantísimo medir. La receta estándar es una medida o de gramos, o de centímetros, o de cantidades, pero hay una medida determinada. Bien. Si vos llegás a este valor final, donde dice cuántos gramos es la porción, yo podría decirte que para un plato principal, por convención, en una receta estándar, ese valor está dentro de los 350 gramos con la salsa. Quiere decir que sin la salsa, el precio de este producto a lo mejor son 280 gramos aproximadamente. Bien, perfecto. Y hasta tendría una explicación general. Una persona cuando se sienta en una mesa, una vez me dijo la gente que vendía todo para que comieses lo que quisieses, yo tenía la gran duda de cómo calculaba, por ejemplo, Rodicio, Claro. el costo del producto. Claro. Y para lograr saber esa incógnita, tuve que sentarme todo el día con la contadora e ir sacándole en una entrevista poco a poco cómo lo hacían.
Claro. Me lo dijo al final de una reunión que estábamos en un curso de capacitación y ella me dijo 730 gramos. Dije, ¿qué es 730 gramos? La cantidad promedio que va a consumir una persona cuando se sienta en la mesa. ¿Qué quiere decir? Que entre lo que toma, lo que come de entrada, lo que come de plato principal y lo que come de postre, un cliente consume 730 gramos aproximadamente en promedio para lo que era rodicio Claro, en aquel momento. claro, Entonces claro, después lo descomponían. Bueno, si le doy una empanada primero, tengo el costo de una empanadita, más una bebida que es tanta plata, más el costo del plato que le voy a dar, que es tanto, más el postre tanto, entonces ellos descomponían el valor total en pequeños valores de cada porción. ujú, Tema interesante porque es una forma que uno a veces no lo ve. ¿Qué sí, querían decir? Vos no vas a poder consumir más de 3/4 kilos de comida con bebida al sentarte en una mesa. claro, claro. En promedio. Claro, El es promedio, obviamente. Hay gente, coco, claro, y hay chicos también que consumen menos. exactamente. Exacto. Así que lo debe haber hecho con promedio. Y ahí sí volvemos al tema de las estadísticas y de los ratios. Sí, sí. Eh, bueno, creo que como información es mucha para darles en una clase y que van a sacar mucha información válida y con sustento teórico como para completar una planilla en forma consciente de qué estamos haciendo. Así que nuestra idea para finalizar el cuatrimestre, profesora Ladro, es que cada uno tenga sus propias 3 recetas estándar que hayan seleccionado y que los motivos fueron varios por los cuales las seleccionaron así, y ir uniéndolas con proveedores, con stock, con facturación, cosa que si alguno ya quiere ponerlo en marcha, el tema este lo pueda ir haciendo, y cualquier consulta que tengamos después por proveedores, por stock, por facturación, que se relacione también con esto, se lo vamos a volver a consultar. Y también, Bueno, y también esto de la receta estándar, que sepan que al finalizar el cuatrimestre todos se van a llevar las recetas de todos y los libros ya creados por todos, cosa que les sirva en un futuro después para implementar o quizás para otras materias. lo bueno de este cuatrimestre que lo que van a ver es que lo van a repetir durante toda su vida económica activa a través de un negocio gastronómico o a través de cualquier emprendimiento que quieran hacer para ellos o para terceros. Esto es un lenguaje común Bien, y universal claro, y estandarizado. y estandarizado. Bueno, muchas gracias por el favor de haber participado en esta clase, ¿sí? A ustedes por consultar. Gracias. Un cariño. Bueno, si tenés que llevar adelante